Pues primeramente buenas tardes, mi nombre es Ofelia Jiménez, formo parte del departamento de GNEX, la unidad de negocios de G-Global. En esta unidad de negocios desarrollamos el sistema de Nexo 24 y todo lo referente a los servicios de comercio exterior, certificaciones, proyectos de reconstrucción y demás de ese tipo de servicios. El día de hoy vamos a tener esta plática, como comentaba Stephanie, un poquito diferente a la dinámica de siempre, porque pues como es más de Nexo 24, de la operatividad, de cómo utilizar esta herramienta en su día a día la voy a presentar, en su día a día de operatividad y de gestión de servicios, pueden hacer las preguntas, ya sea al final de cada tema, para poder ir formando esta idea y poder cerrando los temas en su momento, y al final igual vamos a tener un momento de preguntas y respuestas para que podamos terminar de formular cualquier duda que haya quedado. Entonces iniciamos. Estas mejores prácticas que les llamamos es cómo vamos a aprender a mejorar la parte de la gestión del anexo 24, ¿no? Generalmente nosotros tenemos nuestro uso de día a día, estamos pues en la operatividad, con nuestras operaciones, tenemos una carga de trabajo es un poco pesada porque tenemos toda la operatividad general del día a día, ¿no? Entonces la gestión y la administración de la herramienta de Nexo 24 como tal, no tenemos o el tiempo o el personal, y a veces es un poco difícil dependiendo de la herramienta que manejemos. Entonces lo que vamos a ver el día de hoy en esta plática es qué sería lo básico o las soluciones o las mejores prácticas, como lo llamamos, básicas que deberíamos de tener en nuestro Nexo 24, de modo que lo tengamos al día. Vamos a ver el uso y la administración, que es lo normal, qué configuraciones le tengo que poner, el uso de mi día a día que tengo que hacer, validaciones previas a descargos, ya para saber antes yo de poder poner un proceso de descargos, qué validaciones tengo que hacer para asegurarme que mi información es correcta dentro del anexo, luego el proceso de descargos, y posteriormente ya la parte de reportes, análisis de información y demás. Entonces primero, pues nada más para tener la base, ¿cuál es el fundamento legal para nosotros en anexo 24? Como lo sabemos, en el artículo 59 de la ley aduanera nos dice que tenemos que llevar un sistema de control de inventarios de forma automatizada. De aquí viene la parte de que nosotros corremos un proceso generalmente PEPS automatizado, o sea, no lo corremos generalmente manual, es un proceso que corre normalmente el sistema, y de aquí viene esta parte de lo automatizado, ¿no? De lo que sea más rápido, de que no sea un proceso tan manual. También en el artículo 10 del decreto IMEX nos dice, las empresas que tengamos un programa IMEX, que seamos maquiladoras, tendremos que utilizar un sistema de anexo 24 que viene pues ya en las reglas, tal cual el anexo 24 viene de las reglas generales de comercio exterior, y la regla 431 de las reglas generales de comercio exterior también nos lo indica, ¿no? Necesitas como maquiladora utilizar una herramienta, la que tú quieras, una herramienta automatizada que te ayude a hacer todo este control de inventarios, tus entradas, tus salidas, y saber en qué flujo está corriendo todas tus materias, ¿no? Y al final tus productos terminados. Ahora en uso y administración, empezamos con las configuraciones. La mayoría de las herramientas, no voy a decir nombres específicos porque hay muchas en el mercado y sé que tenemos muchas diferentes probablemente en el uso con ustedes, pero en el anexo 24 nos dice, en la regla, nos dice, tú tienes que tener un módulo donde puedas meter la información general de tu empresa, donde puedas ingresar esa información. Se sugiere qué información tienes que ingresar de modo que estés cumpliendo, ya sea por ejemplo en una visita, cuando tienes una visita de la autoridad, por ejemplo de certificación de IVAEPS, lo primero que van y te revisan es, ¿tienes tu empresa? ¿Cuál es su RFC? ¿Su domicilio? Muy importante, si tienes más de un domicilio, tienes que tenerlos registrados en este módulo empresa. Entonces les recomiendo, hay que ir a verificar que efectivamente tengamos todo este tipo de información, que puede sonar muy general o muy básica, pero que es de las primeras que se van a ir a revisar la autoridad en caso de una auditoría, o que nos sirven también para la generación de reportes. La autoridad nos dice, cuando tú generes un reporte, si yo te pido un reporte de descargos, un reporte de saldos, de biles de materiales, tiene que tener el RFC, tu número IMEX, tiene que tener tu domicilio, tiene que tener tu logo. Entonces esos datos que pueden parecer muy generales, hay que asegurarnos que efectivamente estén en nuestro anexo. También en la parte de configuraciones, ingresar nuestras autorizaciones, ingresar el número del IMEX, desde cuándo somos empresa IMEX, nuestra autorización de IVAEPS, lo mismo, si somos IVAEPS, desde cuándo,
qué rubro eres, A, AA o AAA, lo mismo en nuestras autorizaciones para OEA o alguna otra certificación adicional que tú tengas. Y muy importante la parte de permisos. En las reglas octavas, por ejemplo, al momento de tú enviar tu factura y que generes esta información para la agencia es muy importante saber cuál es el número del permiso de regla octava que tienes, porque la agencia lo controla, te controla el saldo, tanto como nosotros lo controlamos dentro de la empresa, como la agencia también lo hace. Entonces es importante que tengamos este permiso dentro del anexo 24 registrado, para que podamos tener un control y al momento de generar una factura, el sistema pueda ir a agarrar ese número de regla octava, insertarlo en tu factura y que se vaya directo, ¿no? Entonces es muy importante esta parte. Y también, si ya vamos a ingresar un permiso de regla octava al sistema anexo 24, que controle el saldo de lo que todavía nos queda dentro de esa regla. La parte de temporalidades también es muy importante. Dependiendo la herramienta anexo 24 que ustedes utilicen, yo ahorita les voy a enseñar la que nosotros manejamos, pero dependiendo la herramienta, hay muchos sistemas que van a controlar tus temporalidades de dos maneras. Una es la tabla de temporalidades, es una tablita tal cual, en donde te dice tipo de material, tipo de importación, fechas, y tú le vas poniendo qué temporalidad, cuántos meses le toca, dependiendo si es un IN, sí, si es de X fecha, cuánto le va a tocar, ¿no? Si es un B1, igual. Entonces hay sistemas que se manejan, uno, por la tablita que les comento, o dos, por la información anteriormente que les mostré de certificaciones. El sistema por atrás hace un cálculo y dice, ok, esta empresa es certificada IVA-IEPS desde 2015, 1 de enero de 2015, le voy a poner tantos meses a sus INs y tantos a los B1s. Y a partir de junio de 2016, me parece que fue el cambio, le voy a poner 36 meses a las que son certificadas AAA. Por eso es bien importante que unamos las dos cosas, tanto los números de autorizaciones que tenemos, qué certificaciones tenemos, contra la tabla de temporalidades. Dependiendo su herramienta, va a funcionar diferente. Por ejemplo, yo aquí les muestro en la herramienta que nosotros tenemos, que es un anexo 24, aquí me dice el módulo empresa. Ahorita que cargue les voy a enseñar la tabla de temporalidades, pero nos hace un cálculo automático y me dice, ok, si no tienes certificación, ponle 18 meses. Si tienes certificación, a partir de junio de 2016, ponle 36 meses a los IENs. Las OEA siempre siguen siendo 36 meses. Por ejemplo, con el último cambio que hubo en julio, si no estoy mal, de este año, aunque fuera certificada AAA, regresas a los 18 meses en importaciones temporales. Si eres OEA, sigue siendo 36 meses. Entonces estos cambios son muy importantes, ya que nuestra tabla de saldos se calcula diferente y los reportes que nosotros estemos generando, las descargas que estemos generando, van a salir totalmente diferentes si no tenemos un ajuste completo y correcto, ¿no? Aquí mencionan las temporalidades, las fracciones de acero. Yo sé que al momento ya no existen, pero en caso de que nosotros estemos haciendo una validación, por ejemplo, de 5 años, que son los auditables para la autoridad, es importante que consideramos las fracciones de acero, 9, 12 meses, también, como les comentaba, los rubros de la certificación IVA-IEPS, de la certificación OEA. Si tengo virtuales con proveedores nacionales, son de 18 meses. Todo esto es muy específico dependiendo tu operación. Entonces es bien importante que detectemos qué estamos haciendo nosotros como empresa, qué nos toca, qué tipo de operación. Todas somos diferentes, entonces es importante detectar esos pequeños detalles y asegurarnos que el sistema lo tiene. Nosotros lo podemos saber y deducirlo porque conocemos la operación de la empresa. Sin embargo, si el sistema no se lo pones, pues no va a tener oportunidad de calcularlo ni darte una información específica. Es por eso que se comenta esta parte, ¿no? Y muy adicional también comento las fechas corte en caso de pérdida de certificaciones. Me ha tocado con algunas empresas que pierden su certificación, por alguna razón no la renovaron, se les olvidó renovarlo, cualquier que sea el caso, no renovaron la certificación, la pierden. Entonces en lo que la vuelven a sacar, pues es un periodo de tiempo, ¿no? Ese periodo de tiempo va a cambiar totalmente sus temporalidades. Sus formas de pago IVA por partida también, van a estar pagando el IVA, ya no va a ser 21 o 22, va a ser 0 la forma de pago. Entonces la fecha de corte es bien importante, porque además de que en términos de anexo 31 van a tener que subir otro inventario inicial y demás, tu temporalidad va a ser totalmente diferente.
Si traías 36 meses, en lo que la vuelvas a sacar, vuelvas a los 18. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esta parte, que si no somos nosotros los que gestionamos las certificaciones, porque a veces no estamos tan metidos en esa parte, dependiendo los departamentos, a veces la certificación la lleva un área de cumplimiento que es aparte, o la lleva finanzas. Entonces, si nosotros no estamos tan atentos a esos documentos y cómo sucede toda esta información, nos vamos a perder en los datos y el sistema no va a tener una información actualizada. Entonces es importante estar en contacto, pedir todos esos archivos, si es que volvemos a pedir la certificación, que nos den las fechas corte y nosotros ingresarlo en el sistema, de modo que podamos tener un nuevo recálculo de la tabla de saldos. Ya en la parte del proceso operativo, ¿qué tenemos que hacer de manera, digamos, gradual, para que uno no se nos amontone el trabajo al final, no tengamos al final de mes o al final de los 2 meses, si corremos descargas en 2 meses, tengamos toda esta información para cargar, sino que sea un proceso un poquito más activo? La carga o la captura de números de parte, esto es muy importante y sé que no depende de nosotros, porque nos lo va a pasar ingeniería o nos los va a dar almacén, inventarios, pero es bien importante que estemos haciendo carga de números de parte, que los costos sean los adecuados o los actualizados, las clasificaciones arancelarias, si es que ustedes no generan la clasificación, mandarla a la agencia aduanal, en este caso con el equipo que ustedes estén manejando su cuenta, mandar la descripción del número de parte, una foto, para que se utiliza y que puedan llegar a la clasificación correcta. Muy importante las unidades de medida y los factores de conversión, y en caso de que sean maquinaria, los datos de identificación. Generalmente tenemos a veces el hábito de reutilizar números de parte cuando hablamos de maquinaria. En este caso es importante que no lo hagamos porque cada maquinaria tiene un dato de identificación diferente, marca, modelo y serie. Entonces, al momento de estar reciclando el número de parte, aunque sea la misma máquina y nosotros sepamos que funciona para lo mismo, los datos ya no pueden ser tan exactos. Tal vez la marca, modelo y serie lo ponemos en el área de observaciones, ya no lo ponemos en el campo que le toca. Entonces, al momento de identificar materiales, al momento de sacar un reporte, ya no puede ser tan específica la información porque no lo tienen en sus campos correctos, ¿no? Entonces, en este caso es importante que la carga de números de parte la pidamos en tiempo a las áreas correspondientes y lo estemos actualizando, porque los números de parte, tanto de materias primas como de productos terminados, al final de cuentas nos van a pegar al momento de correr una descarga. También la carga de biles de materiales, en este caso, qué consumos hacemos, qué cantidades le estamos poniendo al bill de material, y de nuevo, fechas corte. Muchas veces sucede que tenemos una materia prima que estamos utilizando y pues nosotros seguimos, ¿no? Nosotros seguimos descargando el mismo bill de material durante todo el proceso, pero nos dicen en inventarios que hace un año ya no utilizamos ese número de parte. Tal vez cambiaron de proveedor, porque es más barato, por cualquier otro proceso, y nosotros seguimos con el mismo. Y al momento de tú seguir descargando, intentando descargar el mismo número de parte y ya no encuentres saldo, te van a empezar a quedar incidencias. Entonces es importante que nosotros estemos actualizando esta información de bill de material, pidiéndolo a inventarios, a ingeniería. También a veces hay algún proceso ahí un poquito complicado porque ellos utilizan un sistema de inventarios diferente, sus números de parte son diferentes y siempre tenemos que estar haciendo esta relación entre el número que yo uso y el número que usan ellos, ¿no? Es muy común, sin embargo es un trabajo en el que tenemos que estar pues trabajando continuamente con los diferentes departamentos que tienen contacto con nosotros, de modo que los biles de materiales estén actualizados. Generalmente en un 70-80% el problema en una descarga son los biles de materiales. No tenemos un proceso de actualización correcto y pues los consumos y las fechas corte nunca son los que realmente se utilizan en la operación. Entonces esta parte de carga de información, ya sea masiva o que la capturen manualmente, siempre a intentarlo hacer muy constantemente, ¿no? No sé si hasta aquí tenemos alguna duda o continuamos. Ok. Continúo con el proceso operativo. En la parte de la captura de facturas y pedimentos, respetar las claves y el tipo de material, fracciones, unidades de medida, que si yo tengo un RT que sea de el material que debe de ser, que si hago
un IN, por ejemplo, no importa maquinaria dentro de ese IN, ese tipo de detalles que tal vez parecen muy lógicos, pero que a veces dentro de la operación pueden suceder, intentar validar, ¿no? ¿Qué tipo de clave de pedimento es? ¿Qué tipo de régimen? Y los materiales que deben de estar utilizándose dentro de ese pedimento. Y la liga de pedimentos al cierre de la operación. A veces hacemos captura de facturas, pero nunca la ligamos al pedimento que le toca, ya sea de la semana o del mes, o si es por operación del día. Entonces vamos dejando ahí facturas, y al momento del cierre puede que una u otra factura se queden dentro del sistema, pero pues sin ligar a ningún pedimento. Y en el caso de muchas herramientas, lo que sucede es que al momento de la descarga corren por factura. Si encuentran una factura de exportación del periodo, la van a descargar. Entonces, si nosotros no ligamos si esa factura tal vez yo la hice, pero al final nunca la usé, y ahí la dejé dentro del sistema, se va a descargar erróneamente. Entonces es importante hacer esa limpia. Si están las facturas ahí, ver si las necesito, si no, eliminarlas o dejarlas en algún borrador o como un packing list, pero intentar nunca tener facturas que estén ahí, que no estén cerradas en un proceso ya de pedimento, ¿no? Luego pasamos ya a la validación de cierre de pedimento. Generalmente por la carga o el trabajo general no realizamos cierres de pedimento y a veces lo vemos como una carga administrativa mayor. Sin embargo, este proceso, al contrario, si empezamos a utilizarlo más seguido, nos va a ahorrar muchísimo trabajo, porque si hacemos un cierre de pedimento antes del pago, al momento de que nos llegue el data stage al mes siguiente, la información en teoría no debería tener muchas incidencias o muchas diferencias con lo que nosotros tenemos. Les comento para los que no lo utilizan cómo funciona. Antes de que ustedes paguen el pedimento, les mandan su PDF para que lo validen y para que acepten el pago. Si ustedes hacen el requerimiento, hacen un archivo que se llama .val, le llaman, es un TXT, y si su herramienta Anexo 24 lo contiene, es un proceso automatizado en el que suben el archivo del TXT. Ustedes tienen que tener cerrado su pedimento dentro de Anexo 24, ligadas todas sus facturas, y corren esta comparación entre lo que va a pagar la agencia y lo que tenemos nosotros. Entonces, esta validación, ¿qué nos hace? Darnos cuenta antes de que se pague el pedimento de qué errores o qué diferencias pudiéramos tener entre lo que yo tengo en mi base de datos y lo que tiene la agencia. Entonces, generalmente cuando ya llega un data stage, pues nos damos cuenta, ¿no?, que se pagó con una unidad de medida diferente, cantidades diferentes, todo ese tipo, o fracciones, todas las incidencias que pudieran tener. Entonces, ¿qué hacemos con esta validación de cierre de pedimento? Antes de que sucedan esos errores, antes de que nos lleguen, los revisamos, y si hay algún cambio, si ustedes ven que hay algo que no está congruente con su operación, antes de que se pague se le puede llamar a la agencia, mandarles la diferencia y que ellos hagan esta corrección, ¿no? Entonces, la validación de cierre de pedimento es muy importante, muy sugerida para sus operaciones. En realidad, si lo tienen automatizado, no les va a tomar mucho tiempo, solo es un cruce de información y es por pedimento. Entonces, dependiendo de los pedimentos que cierren en la operación, esos archivos .val van a recibir, y esos son los que se tienen que correr. Ahora, ¿qué aspectos tengo que considerar importantes o mínimos para hacer esta validación de cierre de pedimento? A nivel carátula, la revisión de lo que le llamamos llave, que es la llave de pedimento, aduana, patente, pedimento, el tipo de cambio, fecha de entrada y fecha de pago, clave de pedimento, el cuadro de liquidación, identificadores y valores totales. Valores totales, valor aduana, valor comercial, valor dólares. Y a nivel detalle o partida, va a ser igual la llave de pedimento, pero contando la secuencia, aduana, patente, pedimento, secuencia, el ID o el número de la factura, si es que lo tienen, el número de parte, la fracción, la descripción. En la descripción a veces puede variar, porque muchas veces BUSEM o el sistema de Anexo 22 no permite, por ejemplo, si tienen una descripción con medidas, no permite a veces la medida, las comillas o diferentes aspectos como en signos, ¿no? Pero en realidad la descripción, mientras haga match en general de lo que es la mercancía y que sea correcta, con eso es suficiente. La unidad de medida comercial y su cantidad en unidad de medida comercial, la unidad de medida de tarifa y la cantidad, los valores igual, valor dólares, valor comercial, valor en aduana, el peso
los países y la forma de pago IVA, aquí muy importante, que coincida con nuestra certificación, ya sea forma de pago 21 o 22, o si en algunas partidas estamos pagando el IVA en efectivo, forma de pago 0. Entonces esto es lo mínimo que nosotros deberíamos estar revisando en una validación de cierre de pedimento. Muchas empresas lo hacen manual, piden el consolidado en una hoja de trabajo y se hace una revisión manual de esa información, o si no, como les comento, lo corren automatizado en su herramienta de Anexo 24. Cualquiera de las dos partes funciona. La parte manual pues nos da un poquito de riesgo de algún error humano, algún error de omisión de datos, y pues también es el tiempo, ¿no?, que tú le agregas de más que si te lo hace una herramienta automáticamente. Sin embargo, también se puede, y la sugerencia es simplemente añadirlo a nuestras operaciones o a nuestro día a día, ¿no?, de cierre de validaciones y demás. Añadir esta validación de cierre de pedimento, que es muy importante y que a la larga sí nos ahorra mucho trabajo. De nuevo, si tienen alguna duda, me comentan. Posteriormente ya voy a iniciar con la parte de validaciones previas a descargos. Hasta aquí nosotros se supone que ya debimos de haber configurado nuestro anexo 24, cargado toda la información, números de parte, facturas, pedimentos, y debimos de haber validado nuestro cierre de pedimento antes de pago, ¿no? Hasta aquí es como la parte un poquito más operacional. Ya nos vamos a la parte de análisis del anexo 24. Gracias, Ofelia. Interrumpo un poquito. Estimados, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta que hacer sobre todo lo que nos está presentando la ingeniera Ofelia? Es importante que la expresen. Pueden activar, pues ahora sí que el micrófono, o directamente por medio del chat nos pueden colocar su pregunta y ahorita mismo la podemos leer para mitigar dudas. Gracias, Ofelia. Ok, me comentan, gracias, Stephanie. Me comenta Julio Preciado, requisito en el sistema anexo 24 que esté la vigencia de la certificación IVA. Les comento, no es un requisito, sin embargo muchos sistemas, bueno, cuando llega por ejemplo la auditoría de parte de la autoridad, sí te van a pedir dónde está tu registro IMEX, dónde está tu registro de certificación. Generalmente lo hacen, es más que nada como para la legalidad de nosotros. Y por la parte de sistema, que es donde yo me voy más, muchos sistemas te calculan la temporalidad en base a esa información. Entonces va a depender mucho de la herramienta de anexo que tú utilices. Si tú utilizas la herramienta que tiene la tabla de temporalidad aparte, pues no pasa nada, porque tú la capturas y tú le dices de tal fecha a tal fecha, en un pedimento IN de materia prima, calcúlame 18 meses. Y si tú lo haces manual, pues el sistema lo va a hacer. Pero hay muchos sistemas que lo calculan en base a la información que tú pusiste en la empresa. Entonces, si tú no la pusiste ahí, no te va a hacer un cálculo correcto. Si le pones, o si no le pones vigencia, por ejemplo, pues no te va a calcular nada, o te lo va a calcular por muchísimos años, y tal vez tú empezaste tu certificación IVA en 2020, y como no le pusiste la vigencia, me comentas, tal vez ellos te lo vayan a calcular desde 1 de enero de 2015, ¿no?, que fue cuando inició la certificación. Entonces es más por ese lado. Hay que ver cómo funciona tu herramienta, cómo te calcula la temporalidad, para ahí decidir si le pones la vigencia o no. Y comenta Cintia, ¿qué pasa con los pedimentos pagados en forma de pago 22 y 0 y cómo serán los descargos? Ok, una parte es anexo 24 y otra parte es anexo 31. Tú los descargos en anexo 24 los tienes que hacer. Esos van a correr por PEPs y tienen que seguir. Inclusive no estás obligado, pero puedes hacer descargos de importaciones definitivas, no tienen que ser todas temporales. Podrías inclusive hacer una descarga de 1 a 1, podrías hacer descarga de lo que quieras. Pero para términos de anexo 31, todo lo que sea forma de pago 0, si no es parte del inventario inicial, no deberías de estarlo reportando en un reporte de anexo 31. Tú tienes que estar reportando formas de pago 21 o 22 o lo que sea parte de inventario inicial. Pero si, por ejemplo, tú ahorita en 2020, hoy pagaste un pedimento, por alguna razón un IN, alguna de la partida lo pagaste con forma de pago 0, ese no se reporta porque tú no se lo debes a la autoridad, tú ya lo pagaste. Entonces esa es una herramienta o un funcionamiento que tiene el sistema por dentro, que nosotros obviamente tenemos que verificar, que tu descarga en anexo 24, como les comento, esa la tiene que correr completa, va a correr todo, te va a descargar, no importa qué forma de pago 0. Al momento de generar reportes,
Las herramientas de anexo 24 lo que tienen es una validación. Tienen diferentes pestañas y te muestran una pestaña de esto fue lo que descargué. Sin embargo, de estas 20 partidas que descargué, 5 tienen forma de pago 0 y las otras 15 sí tienen forma de pago 21, y solo las otras 15 son las que yo te voy a poner en el reporte en el informe de descargos. Entonces, por eso sí es bien importante poner las certificaciones y saber de qué fechas y todo, porque como les comento, el sistema pues es automatizado, ¿no? El sistema no sabe, entonces él va a hacer un cálculo y va a decir todas estas partidas sí las considero para anexo 31 y todas estas no. Entonces es bien importante. Si tú no tuvieras esa diferencia y reportadas todo lo que es todo, o sea, sin importar la forma de pago, le estarías reportando de más, y ahí se crean los sobredescargos, ¿no? Tú tienes que reportar anexo 31 todo lo que tenga una cuenta a descargar, o sea, todo lo que hayas importado con una forma de pago 21 o 22. Entonces, inclusive cuando tú lo subes, si subes un reporte de descargos, te sale por ahí un error, ¿no? Te dice, cargaste la fracción N, no tiene una cuenta a descargar. Quiere decir que por alguna razón tú la estás metiendo en ese reporte de descargos, pero tú jamás la has importado con forma de pago 21 o 22. No la debiste haber reportado. O tal vez sí la reportaste y sí tienes una cuenta a descargar, pero en el flujo, al pasar de tus descargas, se te va a hacer un sobredescargo, porque esa partida en específico nunca la debiste haber integrado a un reporte de anexo 31. Igual ahorita no por no responder la pregunta, no me gustaría basarme tanto en anexo 31 porque esa es una capacitación que vamos a dar bien a fondo y me gustaría darlo como es, con el material que es, para que veamos cómo se integra la cuenta, el cargo y el abono, las cuentas que tienen a descargar, las fracciones con cuenta a descargar y los estados de cuenta globales y por fracción. Pero en general eso sucedería, por eso sí es bien importante poner nosotros qué certificación tenemos, qué rubro somos, porque no va a ser lo mismo en cuestión de temporalidad y tampoco en cuestión de reportes de anexo 31. No sé, Marco, si tenemos otra pregunta. Ok, entonces voy a continuar ya con la parte de verificación, de validaciones previas, ¿no? Les comentaba, ya se supone que ya hicimos toda nuestra operación, ya todo salió muy bien, pagamos pedimento, ya llegamos a esta parte de integridad de la base de datos, ¿no? Que es todo lo que yo voy a revisar antes de correr una descarga. Entonces, lo primero que yo haría es revisar la integridad de mi base de datos, cómo estoy, dónde estoy parado. Primero revisaría los tipos de material para números de parte. Esto quiere decir que si me dice que es materia prima, de verdad que sea una materia prima. Que si me dice que es PT, que sí sea PT. ¿Por qué? Porque si el sistema detecta un PT que no debería ser un producto terminado, no tiene un bill de material ni nada, pues no va a descargar nada. Entonces, identificar a los números de parte y a los materiales como lo que deben de ser en realidad, ¿no? Una asignación correcta de materiales, validaciones similares contra MRP o RP. Lo comento porque yo sé que generalmente sucede que en anexo 24 tenemos un número de parte y en RP es otra cosa diferente, ¿no? No es el mismo número de parte. Entonces, sí hacer esa liga para que tengamos una asignación correcta y que ellos nos puedan dar la información, ellos me refiero a ingeniería o inventarios, nos puedan dar la información correcta de los números de parte, descripciones, tipos de material y todo, ¿no? Si no, siempre existe esta como desinformación entre los materiales. Los factores de conversión entre unidad de medida de compra y la unidad de medida comercial, que es la de descarga a fin de cuentas, muy importante, y la revisión de los factores entre ellos. Por ejemplo, podemos revisar una revisión de factores entre libras y kilos, pues sabemos que son unidades de medidas lógicas, por decirlo de alguna manera. Piezas, metros y yardas, galones y litros, son unidades de medida muy lógicas, pero hay algunas empresas que manejan unas unidades o unos factores de conversión pues diferentes, tal vez no son los que vienen en una tabla lógica, pero así se usan, ¿no? Es el uso que tienen en producción, en las líneas. Entonces es importante para nosotros tocar base con ingeniería y preguntar en esas que tal vez no son lógicos, cuál va a ser la revisión de esa unidad de medida, cuál es el factor de conversión, porque al fin de cuentas la unidad de medida comercial que va a ser la de la descarga tiene que ser la correcta y tiene que calcular lo correcto. Entonces, si nosotros por obviedad queremos poner un factor de conversión que no es el correcto, tal vez o vamos a estar descargando o de más o de menos. Luego también hacer detección de números de parte duplicados. Algunos sistemas, algunas herramientas te dejan duplicar números de parte. Con que le cambies el tipo de material ya puede ser exactamente el mismo número de parte N10,
pero puede estar como materia prima y como producto terminado. Entonces a veces crea confusión. Lo importante es que no tengamos números de parte duplicados, o pues en caso de que sí los tengamos bien detectados, pero ahorita al momento muy pocas herramientas se dejan duplicar números de parte. Las temporalidades, que si seguimos el flujo, en teoría si llegamos a este punto, las temporalidades ya deberían de estar listas, ¿no? Pero sí aplicar esta fecha de inicio, fecha fin de las temporalidades y verificar que nuestra tabla de saldos sí lo está calculando, independientemente que nosotros lo capturemos, revisar un reporte de saldos, sacar un reporte de saldos y ver, ahí dice fecha de inicio, fecha fin y fecha de vencimiento. Entonces verificar que sí lo está calculando correctamente. Luego ya nos vamos a la parte de validación de catálogos. En esta validación, ¿qué revisaríamos? ¿Sí me escucho, Marco? No, regresate a Mix. Chin, ya me callaron. Listo, ¿verdad? Luego en la parte de validación de catálogos tenemos PT sin BOM. Vamos a revisar todos los productos terminados que no tengan un bill de material. No nos va, a veces algunos sistemas nos dan una alerta, otros no, pero verificar que todos los productos terminados tengan un bill de material, de modo que al final puedan descargar algo. Materias primas que no estén dentro de un bill de material, para que no se nos queden en saldos ahí rezagados, ¿no? Siempre sacar el reporte, enviarlos por ejemplo a inventarios y preguntar, oye, tengo tantas materias primas que nunca han sido asignadas a un bill de material, o tal vez son nuevas, es la primera vez que las importo, y dime en qué producto terminado las vas a utilizar, con qué consumo, para yo estarlas considerando y en su momento que llegue su exportación, que se descargue. También materias primas en bill de material que sí tengan saldo, porque muchas están ahí, pero nunca se han importado, ¿no? Y sigue ahí el número de parte. Facturas sin ligar a pedimento y pedimentos que no estén cerrados, así también consumibles y retrabajos. En los retrabajos, en los sistemas muchas veces ponerle el check de que es un retrabajo para que al momento de la descarga vaya a buscarse a sí mismo, o si tiene un bill de material que vaya y descargue el bill de material. Pero si no lo pones el check, muchos sistemas no te hacen como toda esa lógica de la descarga. Luego ya viene la parte de validación de anexo 24 contra Data Stage, que pues es una de las más pesadas, contiene más datos, pero igual generalmente en la mayoría de las herramientas es automatizada. Antes de llegar a la validación, asegurarnos que tenemos matriz de seguridad, que es el documento con el que le vamos a pedir a la autoridad que nos esté mandando el Data Stage periódicamente. Les recomiendo revisar su matriz. Si ya se les va a vencer, existe por ahí el calendario en donde les dice, dependiendo con qué letra del abecedario empieza su empresa, ahí les dicen qué mes tienen que estar renovando su matriz de seguridad, de modo que si no la renuevan tienen que volver a sacar el trámite y esperar para que les siga llegando el data automáticamente. También, si la vamos a pedir, actualizar mucho los correos que tenemos ahí en la matriz, ¿no? A veces tenemos personas que ya ni están trabajando en la empresa y siguen ahí. Entonces, pues la autoridad les sigue enviando el data. Entonces, generalmente poner personas, pues el representante legal o tal vez el contralor, personas que siempre están atentas para que nos puedan nosotros a reenviar el data stage, o bien, si nos lo permiten, pues poner nuestros mismos correos. Una vez que ya tengamos y ya contamos con el data stage, o ya lo pedimos y tenemos a la mano esa información, utilizaremos de primera mano, y lo recomendable como siempre, una herramienta automática para evitar pues todos los errores, ¿no? Utilizando la herramienta que ustedes tengan dentro de su anexo 24 para validar toda esta integración. Dependiendo del anexo 24 que tengan, hay algunos que les piden antes de correr la validación que hagan una asignación de agrupaciones ahí. De acuerdo al data, generan todas las partidas o todas las secuencias, y como les comento, va a depender de la herramienta, ¿no? Pero hay muchos que te piden primero asignes la agrupación y ya ahora sí te pasas a cargar el archivo zip del data stage y seleccionas la fecha de inicio y fin y ya corres, ¿no? Las claves de pedimento y ya puedes correr tu validación. Entonces aquí es importante nada más que revisen qué les está pidiendo su herramienta. Hay muchas que no te piden eso y simplemente vas, cargas tu data stage en el módulo que deba de ser y ahí corres tu validación. Entonces nada más verificar con qué herramienta contamos, qué tantos pasos nos está pidiendo para poder validar, de modo que sea correcto, ¿no?
¿Cuáles son los aspectos importantes a validar dentro de la validación automática? A nivel encabezado va a ser igual la llave de pedimento, aduana, patente, pedimento, fecha de entrada y de pago, claves de pedimento, tipos de cambio, cantidades y valores, cantidad comercial, cantidad tarifa, valor comercial, valor dólar, valor aduana, peso y las contribuciones. Si se dan cuenta, es muy parecido a la validación de cierre de pedimento. Por eso es que les comentaba, si yo ya hice mi cierre de pedimento, muy probablemente cuando llegue a este punto ya lo voy a tener bien o voy a tener incidencias muy pequeñas. Luego, a nivel detalle o partida, ¿qué es lo que voy a revisar? La llave de pedimento incluyendo la secuencia, aduana, patente, pedimento, secuencia, la fracción, la descripción, igual considerando que puedo o no puedo tener algunos signos, algunas comillas, algunas palabras que las hayan puesto en plural, dependiendo, ¿no? A veces tenemos diferencias de ese tipo. Unidad de medida comercial y cantidades, unidad de medida de tarifa y cantidades, valores comercial, dólar y valor agregado, muy importante para las exportaciones. Países, país de origen, destino y país de venta y compra. Forma de pago IVA, que es lo que comentaba por ahí Claudia, me parece, hace un momento. Desde aquí ya el sistema te debe estar validando que tengas una forma de pago IVA, la que sea, 21-22-0, te tendría que estar dando la forma de pago por partida desde esta validación. Entonces aquí ya nos podemos dar cuenta si efectivamente nuestra herramienta lo está controlando o no y si es correcto. Entonces es importante considerar la forma de pago IVA ya desde esta validación. Asimismo, los datos de identificación en caso de que sea maquinaria. Por eso les comento también, si estamos acostumbrados a poner datos de identificación nada más en el campo de observaciones, al momento de hacer este tipo de validaciones automáticas, el anexo 24 no va a saber de dónde sacarlas, porque las pusimos en el campo de observación nada más de la factura, pero nunca las pusimos en el catálogo de partes como le tocaba a cada número. Y como estamos a veces reciclando números de parte de maquinaria, no le cambiamos, le dejamos el mismo dato de siempre y nada más lo ponemos en observaciones ya en la factura, ¿no? Entonces por eso sí es bien importante utilizar los campos que son para cada cosa, de modo que cuando queramos utilizar este tipo de herramientas automatizadas, sí sea una validación correcta y sí nos dé información más exacta. Por otro lado, tenemos la validación manual de anexo 24 con DataStage. Como les comento, no es lo tan recomendado, pero en caso de que no contamos con una herramienta automática, pues claro que es válido y igual sirve, ¿no? ¿Cuál es el riesgo? Una omisión de datos, un error humano y también un poquito más de carga administrativa, porque definitivamente vamos a tardar más. Sin embargo, definitivamente es mejor a no hacer nada, ¿no? Entonces siempre es recomendable, como quiera que lo hagan automatizado o manual, utilizar una validación contra DataStage antes de descargos. En caso de que lo hicieran manual, ¿qué necesitaríamos? Como les comentaba, el DataStage. Las tablas de DataStage que necesitarían sería la primera, la 501, que es datos generales. Ahí van a sacar toda la información de pedimento, tipos de cambio, fechas de pago y demás. La 507 de casos de pedimento. La 511 de observaciones de pedimento. Las observaciones nos sirven para saber, por ejemplo, en pedimentos F4 o A3, qué pedimentos afecté, cuáles son las descargas directas ahí. La 551, que son donde viene todas las partidas, toda la información. La 557, que son contribuciones de la partida. En la 557 encontraríamos qué partidas pagaron IVA y cómo lo pagaron. En la 701 encontraríamos rectificaciones. En las rectificaciones nos van a salir de todo el mes qué pedimentos fueron rectificados, ya sea de ese periodo o si en ese mes yo rectifiqué uno de hace 3 meses, también me va a salir ahí. Es importante para no estar reportando pedimentos que no son. Ya para el caso de anexo 31 te dice que tú tienes que reportar pedimentos de exportación pagados en el periodo. Entonces, si yo hice un pedimento de exportación en el mes de octubre y ese mismo mes lo rectifico y no me doy cuenta, voy a estar reportando el primer pedimento en vez del segundo, que es el R1. Entonces es bien importante siempre verificar esa tabla de rectificaciones para no estar poniendo pedimentos que no son. A fin de cuentas, si yo reporto un pedimento incorrecto, voy a tener que hacer la rectificación de ese reporte. Entonces es importante mucho esa tabla. Y como sugerencia, para que revisen también la tabla de resumen, porque ahí vienen los datos de la empresa y las fechas de generación de esa data. Y a veces no es tan común, pero sí ha sucedido
que nos llegan data stage de empresas que no es la nuestra, ¿no? Entonces ahí podemos ver si efectivamente es nuestro RFC, si es del periodo, inclusive cuando la autoridad nos manda el data stage, hasta el final en el correo original nos dice que si tienes alguna incidencia le avises antes de tantos días para que ellos vean y te manden el data stage correcto, ¿no? Entonces siempre cuando recibamos el data stage, lo primero es ir a revisar la tabla de resumen y ver que sí es nuestro data, que sí es el RFC y que sí es del mes que corresponde. Ahí nos va a decir qué mes contiene y qué día fue generado ese archivo zip de data stage. Entonces verificar que sí sea el que nos corresponde a nosotros. Aquí pues les pongo una tabla de cómo sería una validación manual. Como les comento, pues no es lo mismo hacerlo automatizado, pues es un poquito más tedioso, es en una hoja de trabajo. Haríamos una tabla pivote para dividir los datos de encabezado y los datos de partida, que sí son muy diferentes. Entonces generalmente ponemos primero la llave, luego bajamos un reporte de anexo 24 para poner los datos de anexo 24 y luego una columna donde nos dé las diferencias, ¿no? Entonces de esta manera sacaríamos una validación, encontraríamos las diferencias y una vez encontradas las diferencias, ya sea en validación manual o en validación automática, pues es ir a hacer las correcciones a las facturas o a los pedimentos que le toquen. Muchas veces corremos las validaciones y sí encontramos las diferencias, pero corremos así la descarga y pues ahí no tendría mucho sentido estar validando si no vamos a hacer las correcciones correspondientes. Entonces sí es importante verificar cuáles fueron las incidencias que nos salieron. Yo les recomiendo, independientemente cómo corran su descarga, mensual o bimestral, hagan estas validaciones mensuales, más que nada para detectar errores antes y pues también por la carga de trabajo. No es lo mismo revisar 2 meses que revisar 1, entonces a veces si son empresas que tienen mucho movimiento, sí es mucho mejor encontrar las correcciones o las incidencias un mes antes, aunque nosotros corramos la descarga bimestral, ¿no? Entonces sí les sugerimos esa parte y que verifiquen qué herramienta de anexo 24 están utilizando y que sí esté considerando como mínimo lo que se comenta aquí, ¿no? Esos datos específicos de su herramienta automatizada y si no, detectar qué es lo que le podríamos agregar o qué pueden ver con su proveedor de anexo 24 para que les corra adecuadamente esta validación. Ya en la parte de proceso de descargos, primero, no sé si hasta aquí tenemos alguna duda. Marco, ¿tenemos algo ahí? No. Ok. Ya en la parte de proceso de descargos, primero consideraríamos un inventario físico. Es opcional de alguna manera, no lo tienen que hacer si no lo tienen. Yo entiendo que muchas veces inventarios no nos lo da porque a fin de cuentas necesitamos de ellos para tener un inventario físico. Es muy recomendable porque sí tenemos a dónde llegar. Eso es como el goal que tenemos con el inventario físico, ¿no? Saber a dónde podemos llegar, saber qué tenemos en piso y estar más apegados a lo real. Sin embargo, pues se entiende que muchas empresas no hacen inventarios físicos tan seguidos o no se pueden proporcionar esa información tan a la mano, ¿no? Entonces, como sugerencia es aplíquenlo si pueden y si no, pues sería la carga normal. Este inventario físico se ubica por últimas entradas, primeras salidas y puede aplicar antes o después de las descargas dirigidas. Posteriormente haríamos las descargas dirigidas o directas, que se llaman, y esta es la aplicación de los descargos dirigidos de los pedimentos que nosotros ya sabemos que tienen que ir a afectar. Un A3, un F4, un F5, nosotros ya le estamos diciendo desde que pagamos el pedimento qué pedimentos de importación vamos a afectar. Entonces esto siempre se tiene que correr primero para asegurarnos que efectivamente ese saldo sea afectado. Si lo corremos después de PEPS, alguna otra descarga pudiera llegar a afectar este saldo. Y en el caso, por ejemplo, de la descarga de estos específicos, la autoridad sí nos detecta y sí nos dice: tú deberías de estar descargando este pedimento porque fue lo que tú me dijiste, fue lo que tú me asentaste en pedimento. Entonces es bien importante que estas descargas las corramos antes de cualquier proceso PEPS o automatizado, de modo que nos aseguramos que sí amarramos la descarga como debería de ser. Perdón, ya que tenemos una pregunta de Juan Preciado. Nos dice: ¿qué sucede cuando no aparecen los pedimentos en el estado de cuenta anexo 31 y en data stage sí aparecen? Pedimentos, supongo que se refiere a pedimentos de importación. Lo que sucede también es que el anexo 31 hace una como revalidación, una revolvencia cada 15 días.
Entonces, muy probablemente suceda eso, que no haga esa actualización. Es muy raro que tú no puedas encontrar un pedimento, pero si lo acabas de pagar, por ejemplo, hoy, yo me esperaría 15 días para que haga la revolvencia otra vez de cargo y abono y lo encuentres dentro de tu estado de cuenta. Si te refieres a tal vez un pedimento o una clave de pedimento que tú reportaste y que no está, puede ser por lo mismo, pero sí verificaría mucho el reporte que tengas por la fecha corta al que lo genera. Pues es diferente la fecha corta que corre ese reporte o el estado de cuenta al que tú cargas los reportes de descargos, pero generalmente sucede eso. Entonces sí, hay que esperar a hacer la revolvencia, que es lo más común. Muy pocas veces hay pedimentos, que sí ha llegado a suceder, pero muy pocas veces hay pedimentos que no los tenga la autoridad y que tú sí lo tengas. En lo personal solo me ha pasado una vez, en una importación en un IN, yo sí lo tenía pagado, pero la autoridad no lo tenía en data stage. Gracias. Okay. En la parte de cambios de régimen de F4s, hay que realizar el proceso de la descarga, como les comentaba antes del PEPS. Hay que habilitar estas descargas. Algunas herramientas te piden que tú les habilites que vas a hacer una descarga de ese tipo y ya luego la puedes generar. Algunas otras herramientas te piden que primero, cuando tú ya estás haciendo la factura, ya la descargues. Entonces hasta cierto punto está bien, porque ya desde ahí estás amarrando ese saldo y nadie más lo puede tocar, y va a depender, como les comento, de tu herramienta. Luego descargaríamos los pedimentos afectados declarados en el pedimento, ya sea que ustedes tengan su pedimento físico o utilicen la tabla 511 del data stage, que son las observaciones. Y el F4 desperdicio, muy importante, asegurar la descarga de los kilos. Si nosotros estamos haciendo cambios de régimen de desperdicio, es muy importante que aseguremos que los kilos descargados son los kilos que descargó el anexo 24, porque como nosotros estamos descargando kilos, pero vas y afectas números de parte que pueden tener otra unidad de medida, a veces nos confundimos, pero a fin de cuentas los kilos son los que cuentan. Entonces, generar un reporte para que nos aseguremos que los kilos declarados en pedimento son efectivamente los que tenemos descargados en anexo 24. Para la parte de cambios de régimen de F5, lo mismo, generarlos antes del PEPS. Igual utilizar o nuestra tabla 511 o un pedimento físico para saber qué vamos a afectar y verificar los datos de identificación. Si estamos declarando marca, modelo y serie, que sí estamos descargando el saldo, que debe ser muy específico, ¿no? En la parte de regularizaciones, aquí les comento un poquito de la parte de las reglas para que diferenciemos qué regularizaciones debemos estar, en este caso, reportando para anexo 31 y descargando. Las regularizaciones bajo la 251, que son las que no cuentan con documentación, o sea, puede ser un material que yo me encontré en planta, que no sé de dónde salió, no tengo un número de parte, no tengo pedimento, pero pues no quiero estar acorde a lo legal, no quiero darle su legal procedencia en el país, entonces hago un A3 bajo la 251. Estos pedimentos en específico no van a aplicar para una descarga, ni tampoco para anexo 31, porque no tengo un saldo al cual afectar. Entonces es importante que sí lo puedo registrar, puedo hacer una factura en anexo 24 para generar mi pedimento y demás, pero de ahí a descargar o a reportarlo para anexo 31 no va a aplicar. Y si lo reportan, van a tener o un sobredescargo o les va a decir que esa fracción no tiene una cuenta para descargar. Entonces es importante que, como les digo, una cosa es la operación del anexo 24 y otra es la del anexo 31. Entonces es importante que sí lo registremos, pero no apliquemos una descarga, porque nos puede salir contradictorio, ya sea que estemos tomando un saldo que no nos corresponde o estemos reportando algo que esté incorrecto. La regularización bajo la 252, que es la de excedido del plazo, que excediste el plazo de vencimiento, pues esta sí la vamos a tener que reportar para términos de anexo 31, la descargamos. La clave para el anexo 31 sería la A3B, y esa sí se carga normalmente y sí vamos a tener una cuenta para descargar. Y la 257, que es si tuvimos mercancías que sufrieron un robo, igual vamos a tener los pedimentos específicos que tenemos que descargar, los saldos afectados, y la clave para anexo 31 sería la A3-A. Haríamos igual descargas dirigidas, descargar los pedimentos afectados en específico, y como les comento, verificar exactamente cuál es la regla que me está aplicando, porque
Para anexo 24 y para anexo 31 el proceso va a ser diferente y la clave va a ser diferente también. Luego ya llegamos a la parte de la descarga automatizada. En este punto, si nosotros ya llegamos aquí, ya debemos de haber verificado la integridad de la base de datos, aplicado un inventario físico en caso de que podamos hacerlo y haber aplicado descargas dirigidas. Después, las consideraciones es el periodo de la descarga, ya sea que nosotros corramos quincenal, mensual o bimestral del periodo 37 al 42, considerar eso, ya que el sistema tiene igual un cálculo de fechas. Entonces, si nosotros le decimos mensual, pues va a ser del mes de octubre. Todo lo pagado, va a descargar todo lo pagado en el mes de octubre, o bimestral del 37 al 42. Entonces es importante detectar qué periodo voy a correr y qué pedimentos va a considerar. Pregunta Hortensia Vargas, A3-A, ¿qué significa? A3-A va a ser regularización por robo. Si tienes un robo de mercancías, comenta la regla, la 257, tratándose del robo de mercancías destinadas al régimen de importación temporal, que hayan sufrido, pues sí, que hayan sufrido robo de esas mercancías, vas a hacer una regularización bajo la 257, vas a tener, cuando pagues el pedimento, vas a declarar los pedimentos de importación temporal a afectar, como cualquier otro, le vas a decir pedimento de importación IN con tanta cantidad, tú lo descargas en anexo 24, pero cuando lo vayas a reportar a anexo 31 tienes que ponerle esta clave para que anexo 31 sepa que es una regularización por robo y no una, por ejemplo, por que excedió el plazo de retorno, que es la más común, la 252. Generalmente la mayoría vamos a utilizar esta, que es la clave A3B, que es regularización bajo la 252. O utilizaríamos la 251, pero esa no aplica para anexo 31. Entonces generalmente vamos a estar utilizando esta 252 o la 257 y la clave para anexo 31 sería la A3A. Muchas gracias. Luego, ahí estamos en descargas automatizadas. Como les comentaba, ya la consideración antes de correr, en virtuales se sugiere, si ustedes tienen muchos virtuales, al momento de hacer la descarga, consideren la fecha de entrada de la importación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo un pedimento ahorita de octubre, lo abrí el 1 de octubre y me estuvo entrando toda la mercancía a mi almacén, yo estuve recibiendo mis remesas y yo sé que me estuvieron entrando a mi almacén separadores de cartón. Entonces, entraban separadores de cartón el 1, el 2, el 3 de octubre. Y el 4, el 5, el 6 yo hice exportaciones y utilicé esos separadores de cartón. Sin embargo, yo ese virtual lo voy a pagar hasta noviembre, el 3 de noviembre. Bueno, tengo 15 días, pero el 3 de noviembre lo pago. Entonces, si yo corro mi descarga y la corro por fecha de pago a la importación, las exportaciones que se exportaron el 4, el 5, el 6 de octubre no van a encontrar, muy probablemente, si yo no tengo mucho saldo atrás, no van a encontrar saldo de esos separadores de cartón, porque yo lo estoy corriendo por fecha de pago y se pagó hasta noviembre. Entonces es importante, si consideran que tienen muchas importaciones B1 y que les va a afectar, que tal vez no tengan mucho saldo y que al momento de correr el PEPS va a suceder eso, se recomienda considerar la fecha de entrada a la importación y no la de pago, por todo ese desfase de un mes, más de un mes que van a tener y que ya les va a empezar a dar incidencias en la exportación. También verificar el identificador AF para virtuales de activo fijo, esto también para que considere la temporalidad que le toca, independientemente de que sea un B1, si tiene la identificadora AF, pues va a tener una temporalidad diferente a esa partida. Y en la descarga de desperdicio la pueden generar en este momento en descarga automatizada o posterior. Si ustedes tienen muy detectado su bill de material, ya saben qué porcentaje genera de desperdicio, de merma, o ya tienen un bill de material para el desperdicio y lo tienen muy identificado, pues lo pueden correr aquí. Pero si se están esperando a saber qué materiales tienen de desperdicio para hacer una asignación, es preferible hacerlo al final y hacer la asignación con lo que queda en saldo restante. Posteriormente configuramos ya el periodo de la descarga, como había mencionado, y asegurarnos que descargue todos los pedimentos pagados en el periodo, como les comentaba. Para términos de anexo 31, si ustedes tienen que descargar todos los pedimentos pagados del periodo, en este caso, por ejemplo, todos los pedimentos pagados de octubre, todos los pedimentos de exportación. Entonces,
Si yo descargo uno de más e intento subir el reporte de anexo 31 al portal, me va a decir, este pedimento no es del periodo. Pero si yo descargo uno de menos, se me olvidó o el sistema no lo hizo y no descargué un pedimento pagado de exportación en octubre, el portal no me va a avisar porque no se da cuenta si me faltan. Sí se da cuenta si tengo de más, pero no de menos. Entonces eso lo tengo que revisar yo, de modo que sí le esté reportando lo que yo pagué dentro del periodo de la descarga que sea, quincenal, mensual o bimestral. Posterior a esto, aplico ya el proceso automatizado, que es pues ya automático del sistema, correo un PEPS, y ya luego ya me iré a la parte del análisis de la información. Esta parte es muy importante porque no es solo generar la descarga y generar el reporte, sino saber qué me quedó y cómo corrió la descarga, cuál fue su comportamiento, ¿no? Primero, revisaríamos la parte de saldos abiertos que sean vencidos y en temporalidad, ¿no? Primero los vencidos, ¿qué me está quedando vencido? Tal vez olvidé agregar un número aparte a bill de material y por eso se venció, o ya tiene mucho tiempo que nunca lo agregué, no ha salido ni en una exportación en su mismo estado y nunca descargó y ahí se sigue quedando, ¿no? Esto es muy importante porque a la hora de las regularizaciones generalmente nosotros no controlamos el budget que nos van a dar para decir tienes tanto para regularizar. Entonces nosotros podemos ir avisando a gerencia o a finanzas cuánto tenemos vencido y poder hacer un cálculo mandándolo a la agencia, por ejemplo, para que ellos nos hagan un cálculo de cuánto vamos a estar pagando por todos esos vencidos. De modo que sepamos o ya tengamos la idea de, ya sea que llegue la autoridad y en una auditoría no se lo encuentren, saber cuánto vamos a pagar, o hacerlo nosotros antes de que llegue ese momento, hacer una regularización y cuánto nos costaría. Entonces es importante hacer este análisis. También el de saldos abiertos para saber yo que se me va a vencer próximamente. Tal vez ya en noviembre ya casi se me va a vencer un material y ya sea que considere agregarlo a un bill de material o también ya considerarlo para una regularización. Entonces es importante la parte de saldos estarlo revisando constantemente para saber cómo va mi balance. La parte de negativos o CARDEX son todas las exportaciones que tuvieron alguna incidencia, que no alcanzaron a descargar completamente. Esta parte de negativos o CARDEX es importante porque esta parte de negativos, de CARDEX es importante porque nos va a detectar o nos va a decir qué exportaciones no están descargando completamente, y si la cantidad que le falta descargar es muy grande, tal vez quiere decir que nuestros biles de materiales están aumentados. ¿Qué quiere decir? Si mi exportación me dice no alcanzaste a descargar 200,000 piezas, y si yo sé que generalmente no utilizan tanta cantidad, quiere decir que el bill de materiales que me dieron está infladísimo. Y si bien muchas veces la autoridad no se va a revisar esto en una revisión, en una auditoría, a nosotros nos da una alarma porque estamos consumiendo saldo de más y va a llegar algún momento en el que no vamos a tener. Inclusive ya pasó en ese momento, ¿no? Esa factura, esa exportación se quedó sin saldo, no tuvo saldo para descargar, no pudo descargar completamente, y eso es una incidencia. Y la autoridad sí nos va a revisar si tenemos biles de materiales inflados o aumentados, ¿no? Entonces, esta parte de negativos o CARDEX nos da la idea de qué información estamos recibiendo nosotros, y aunque no conozcamos como tal el proceso productivo, nos podemos dar una idea de si esos materiales que nos están incluyendo son demasiado el bill de material o la incorporación que tenemos del mismo, ¿no? Y también nos va a poder decir si hubo facturas o, en este caso, pedimentos del periodo que no descargaron nada. Este puede ser un reporte que nos puede ayudar. Así también facturas y pedimentos sin descargos, como les comentaba, y el reporte de descargos, cómo fue el comportamiento, qué se descargó, qué se afectó dentro de las importaciones, y si hubo algún sobredescargo también se puede detectar en este reporte. También en esta parte es importante considerar que estos análisis de información los hagamos cada periodo, o sea, cada que nosotros corramos descargos, quincenal, mensual o bimestral, generar estos reportes y guardarlos para saber cómo se está comportando la descarga, y si tenemos que hacer alguna corrección o si tenemos que volver a correr la descarga completamente, dependiendo, ¿no? Saber cómo se ha estado comportando. Asimismo, podemos hacer una aplicación de similares. Esto es opcional porque no siempre lo necesitamos. Si tenemos un consumo de saldo y la exportación está corriendo o el flujo es normal, es correcto, no necesitamos hacer una aplicación de similares. En caso de que lo hiciéramos, las consideraciones es que tenemos que tener en cuenta la fracción, la descripción y la unidad de medida
para generar un similar de número de parte o grupo, familia, como lo quiera designar su sistema, su herramienta, tiene que generalmente tener estas consideraciones, porque así sí vas a saber que es el mismo número de parte. Que si yo busco resina, va a ser la misma resina porque es la misma fracción, descripción y unidad de medida, o sea, se asemeja, ¿no? Obviamente no es el mismo número de parte, pero puede funcionar para lo mismo, para el mismo proceso, es una materia que es igual. Entonces, sí considerar si van a aplicar algún ajuste que tengan que hacer dentro de sus saldos para bajar vencidos o para bajar el saldo abierto, sí consideren esta parte para que sea una descarga correcta y el flujo se vea natural, ¿no? Al final, como les comentaba, si no hicieron una descarga de desperdicios en el proceso PEP normal, se aplica hasta el final, igual asegurándonos que los kilos descargados sean los declarados en pedimento y que no nos pasemos o que los dejemos muy abajo, que no lleguemos al máximo de los desperdicios. Reportes finales prácticamente son los mismos. Si yo hice un ajuste, vuelvo a generar el reporte de saldos, el de negativos, el de descargos, y ya con ese me quedaría yo, sería mi reporte final del procedimiento. Y la parte de anexo 31, como les comentaba, vamos a tener nuestra plática de anexo 31 y ahí nos vamos más a fondo, pero para cerrar esta parte de la descarga, considerar los periodos que vamos a presentar, quincenal, mensual o bimestral. No es recomendable que estén haciendo switch, ¿no? Que tal vez hoy descargué solo octubre y ya luego descargué bimestral, porque puede llegar a haber una confusión ahí de que otra vez vuelva a reportar octubre. Entonces, generalmente se recomienda irse normal. Si va a ser quincenal, que todo el año sea quincenal. Si va a ser mensual o bimestral, igual. Que todo el año sea el mismo para que vaya igual la descarga, ¿no? Luego hacer la verificación. Perdón. Por acá nos está preguntando Autopac. Dice, ¿tengo que hacer factura por cada transferencia en fecha de entrada? Tiene que hacer factura. A ver, perdón. Déjame leer. Tengo que hacer factura por cada transferencia en fecha de entrada. Tienes que hacer factura por cada transferencia en fecha de entrada. Igual si gustas nos puedes apoyar, sí. A quien nos apoyó con la pregunta, puedes activar tu micrófono para que puedas disipar bien ahora sí que tu duda. Sí, por favor, no entiendo. Creo que se refiere si tienes un pedimento virtual que tengas que hacer la factura por cada fecha de la remisión, o no entendí muy bien la pregunta. No sé si... ¿Sí? Mi pregunta es si tengo varios movimientos en el periodo y pues, obviamente siempre hemos manejado facturas al día último del mes. Para poder afectar esos saldos o poder contemplarlos, como lo había mencionado, que los primeros días del mes empiezas recibiendo mercancía que tú vas ocupando durante el mes. Yo tengo que hacer, por ejemplo, el día primero me llegan cajas de cartón, el día 3 me llegan separadores, pero yo tendría que hacer factura por cada uno de ellos, o puede considerarse la factura al final del mes. Te refieres a la importación, ¿verdad? Así es, importación. Generalmente lo que se hace sí es hacerla por el día, pero de todos modos a lo que iba con los saldos es que para ese pedimento tú vas a tener fecha de entrada y fecha de pago, pero al momento de la exportación, en el proceso de descargos hay una configuración que te dice qué fecha tú quieres considerar para la importación. Para la exportación va a ser la fecha de la factura siempre, generalmente, pero para la importación te pregunta qué fecha es, por si se cruza la IMPO con la Expo, que el día 4 tú hayas importado el cartón y el mismo día 4 se haya exportado, considere ese día 4. Pero si tú le dices, no, considérame la fecha de pago, y tú ese cartón lo pagaste hasta noviembre, hasta el siguiente mes, ya no va a encontrar el saldo. Lo va a ir a buscar, pero no lo va a encontrar porque la exportación fue antes de la importación. Entonces, generalmente cuando tú haces la factura de la IMPO, sí, la haces el día y cierras tu pedimento hasta el siguiente mes y no pasa nada. Eso está perfecto. Pero la exportación, ¿qué va a considerar? ¿La fecha de entrada o la fecha de pago?
Aunque es cuestión de la configuración entonces. Así es, tú ya nada más al momento de descargar, revisa si tiene, te va a decir por qué fecha quieres descargar, pero esa fecha va a ser generalmente de la exportación y tiene un ajuste adicional y ahí te dice ahora sí a la importación que quieres descargar, qué fecha quieres considerar, pues. Y ahí si tienes muchos virtuales, sí yo te recomendaría ponle fecha de entrada a la importación. Ok, perfecto, muchas gracias. Y no sé si tenemos otra. Rocío Córdoba. Ok, Rocío comenta, para descargos del saldo de los B1, lo que se considera es la fecha del pedimento, no de la factura, por lo que si se genera una factura el día de la recepción de mercancía, por lo que si genera una factura al día de recepción de mercancía o al final no afecta, ¿correcto? Sí, Rocío, porque va a poner la fecha de entrada, va a ser el día que te abrieron el pedimento. Generalmente va a ser, por ejemplo, 1 de octubre y el pago va a ser 3 de noviembre. Entonces, como comenta Rocío, a fin de cuentas tú le pones la fecha de la factura que tú quieras, pero la que va a contar es la del pedimento, fecha de entrada y fecha de pago. Tú, como tienes muchas entradas durante el mes, pues vas a tener la factura del 3 y del 4 y del 15, pero el pedimento va a tener solo 2 fechas, fecha de entrada y fecha de pago. Y a la exportación tú le vas a decir, yo exportación la voy a correr al mes de octubre, quiero correr todo octubre, del 1 de octubre al, ¿cuántos días tiene octubre? 31. Pero a la importación que quiero considerar, como comenta Rocío, considérame la fecha de entrada y todas las facturas que se fueron entrando el 1, el 4, el 15, las va a ir a consumir. Pero si le digo, considérame la fecha de pago, ese B1 de entrada, independientemente si entró la factura el 1, el 4 y el 15, lo va a considerar hasta el 3 de noviembre, que fue cuando yo pagué mi pedimento. Entonces no va a tener el saldo suficiente, pues. Y como les comento, la exportación va a salir antes de la I, pues no puede ser, ¿no? Y pasa mucho con este tipo de B1s, que son, por ejemplo, de empaque o cosas de este tipo. Pasa mucho ese tipo de incidencias, porque nosotros en cuanto recibimos, bueno, en este caso producción, en cuanto recibe material, entra y lo uso, ¿no? Y si no tenía mucho saldo, va a afectar y va a chocar. Y al momento de que tú revises un reporte de Cardex, por ejemplo, te va a decir la exportación tal, necesitaba 20,000 cartones y no los encontró. Y tú vas a decir, oye, pero si ese cartón me llegó el 4 de octubre, ¿cómo que no? Pero la descarga te va a decir, sí, pero yo no lo fui a buscar con fecha de entrada el 1 de octubre, lo fui a buscar con fecha de pago al 3 de noviembre, y al 3 de noviembre esa exportación ya se había ido. Entonces es por eso esta continuidad, y pasa más en los virtuales porque en los virtuales tienen un mes de diferencia, ¿no? Es mucho tiempo. En un consolidado que es de una semana, pues tal vez no, y como yo siempre tengo saldo, siempre me está entrando material al inventario, tal vez no veo eso y el flujo es correcto, pero en un virtual que la diferencia de tiempo es tan grande, llega a suceder esa parte, ¿no? Luego en reportes de descarga. Buenas tardes, Ofelia. Tengo una pregunta. Bueno, voy a hacer un comentario respecto a lo que estás comentando. En nuestro caso, cuando se nos presenta ese tipo de problemas en los consolidados semanales, nosotros primero cerramos el de importación y al día siguiente cerramos el de exportación, y así nos da un día de diferencia, porque nosotros nos basamos en la fecha de pago para cuestiones de descargas. Ese es un comentario, ¿no? Nada más quería hacerlo. Respecto a las descargas de desperdicio de cartón, cada mes hacemos un virtual con nuestra compañía que recolecta el cartón que se genera de los empaques de nuestra materia prima que importamos. Pero ahorita llegó un momento que ya no tengo cartón porque tenía saldos por ahí de cartón y cada mes yo tomaba ese saldo abierto. Pero ahorita llegó un momento que ya no tengo. Entonces, no sé qué me recomiendas en este tipo de situaciones, o qué se quiere hacer, seguir con virtuales o manejarlo de otra manera con los desperdicios que se lleva mi compañía. Los desperdicios generalmente siempre son o en un RT o en un F4 de cambio de régimen o en un virtual como lo haces tú. Aquí yo lo que tengo duda es si ya no tienes saldo de ningún cartón o de ese número de parte específico que tú generalmente generas. Lo que pasa es que ese cartón que se lleva a la compañía son
todos los empaques donde viene mi materia prima y yo ese empaque yo no lo reporto en nada. Entonces, de alguna manera, creo que la ley te obliga a que tu desperdicio tenga un fin. Y no sé cuál otra sería la manera de poder reportar ese cartón, ese desperdicio de cartón que se me genera mes por mes. Pero cuando comentas... Sí, no es un virtual porque ya no tendría cómo descargarlo. Ajá, pero ¿qué es lo que, o sea, lo que no entiendo si te está afectando ahí es que ya no tienes saldo o la fecha en la que estás descargando es la que te afecta? Porque a fin de cuentas podrías utilizar cualquier otro cartón si es la misma fracción, descripción y unidad de medida y agregarlo como un similar y descargar. Sí, mira, actualmente ahorita, bueno, en mis virtuales de meses pasados yo tenía exceso de inventario de cartón de diferentes números de partes y yo cada mes yo tomaba ese exceso de inventario. Pero ahorita llegó un momento que ya no tengo cartón de dónde ir a afectar para hacer un pedimento virtual mes por mes. ¿Por qué? Porque el cartón que se llevan es el que viene mi materia prima, que no declaro al momento de la importación. Ese que comentas que no declaras, ¿a qué te refieres? ¿Es una 1? No, haz de cuenta que yo importo tornillos y su caja de cartón que se genera se va al desperdicio. Cada mes se me generan 2.000 kilos, 1.500 kilos y yo con la compañía yo trabajo con virtuales, pero realmente ahorita ya no tendría cómo descargar ese virtual que yo estoy haciendo con la recicladora, perdón. Sí, ya te entiendo. Lo que pasa es que ahí también tendrías que ver cómo lo estás declarando en pedimentos, si estás declarando empaques, porque si estás generando mucho, si tienes que ponerle el identificador BO, si no estoy mal, para declarar tus empaques, porque si te está generando, o sea, no es un cincho, es algo grande que te está generando mucho. Entonces sí deberías de estar tú poniendo el identificador BO para empaques en tu pedimento y decir qué empaque es. Por ejemplo, muchas veces para empaques reusables como jaulas o cajas, tú lo pones y lo pones a valor empaque, que es $1, nada, ¿no? Lo pones así, entra, así sale, pero si tienes, como tú dices, en dónde descargar. Pero me parece que tú ahora sí estás generando un desperdicio que genera algo, ¿no? Algo bastante grande por lo que me comentas, y eso es cada mes, es que se está generando mucho. Entonces deberías estarlo declarando desde un inicio para poder encontrar, porque ahí lo que te va a causar conflicto es que esos otros cartones, empaques que estás descargando, te van a faltar para otras descargas. Exacto, sí, lo estuve haciendo en meses pasados porque tenía exceso de inventario, pero ahorita ya no puedo disponer de un inventario que lo voy a afectar en una exportación. Entonces, al contrario, vas a estar afectando exportaciones, y ahora las exportaciones que sí necesiten de eso se van a quedar cortas. Exacto. Entonces tendría que declarar un identificador BO en mi pedimento de importación. Sí, puedes verificar qué está sucediendo ahí con tus empaques, si se pueden declarar, si es un empaque que se puede declarar, verificar eso pues con la agencia aquí con G-Global, el identificador BO, si no estoy mal, si es ese, es para empaques, y declarar tu empaque, porque si te va a dar un flujo, un balance no te va a afectar, ya sé, igual ahorita no porque tú tenías un exceso, pero posteriormente sí te va a estar afectando en tu inventario. Y te digo, sí, verificar exactamente qué tipo de empaque es, si es reusable, si te va a estar generando tanta cantidad, o si puedes ya de plano declararlo en una partida, pero sí sería eso para que no te esté afectando otros saldos. Perfecto, Sara, muchísimas gracias, lo reviso. A ti, gracias. Ofelia, por acá tenemos otra pregunta. José Morales dice: el empaque de la materia prima es scrap siempre y cuando no se vuelva a utilizar para el PT de exportación. Sí, lo puedes declarar inclusive también como merma, y la merma se descarga dentro del proceso, y la merma tú no la tienes que retornar. Pero aquí pues sí veríamos cómo funciona el proceso de él, si está generando mucho, incluirlo en el bill de material y decir se me está descargando como merma, y ahí se queda, pero sí hay que verificar qué tipo de empaque es. Por acá tenemos otra pregunta. Evelia García dice: buenas tardes, entonces el empaque de mi materia prima importada, ¿estoy obligada a declararlo?
Si es un empaque de esos, como les comento, como usables, por ejemplo, vienen, les comento, cinchos o un plástico, esos generalmente no. Pero si es algo, una caja, una jaula, algo que vaya a generar algo, sí lo tienes que aclarar. Igual esta parte, si les comento, es más la parte legal, lo puedo consultar para darles la respuesta más exacta de qué tipo de materiales son, porque yo sé que hay una clasificación de empaques, hay una clasificación de envases, de reusables y demás, pero generalmente si les va a estar causando tanto que les va a generar un saldo, o por ejemplo les va a generar un scrap muy grande, sí lo tendrían que estar declarando en un pedimento con su identificador respectivo. Pero esta parte lo puedo consultar para que tengan exactamente qué tipos de materiales son, qué identificadores tienen y cómo lo tienen que declarar en pedimento. Buenas tardes, a mí me pasó lo que comentas. Yo manejaba en este caso palets de plástico y cajas de plástico. Lo que hacíamos era, se declaraba en una partida sola, digamos, 1,000 piezas, 2,000 piezas, y ahora totalmente sola, y le poníamos nomás a la partida que eran de sistema lápiz, le ponías el identificador EB a $1, que en ese cambio tenía saldo de entrada y en la siguiente la descarga. Pero aquí lo que un compañero, no sé si esté confundido con esto, que compra con materias primas, el empaque es parte de esa materia prima, entonces obviamente no reclama como que está dentro. Y ya en un momento, ¿sabes qué? Desempaco no son los tornillos, se le queda en la caja y dice, ok, como se viene en posición temporal, esa caja que me quedó ahí, que en teoría no se declaró, ya la estoy descargando, pero no sé si te confundieron la parte de, lo que le quito la materia prima que no estoy declarando, estoy obligado a exponerlo y a crear algo que en realidad no, simplemente estamos generando algo por lo que está dentro del empaque, no por el empaque que queda sobrando después. Efectivamente, y como comenta él, así es como deberían de generarlo, como comenta él con las pallets, y lo que les decía yo de cajas o de jaulas o lo que sea, se declara como él lo hace, una partida a valor de $1 con tu identificador y así, pero sí habría que verificar cuál es exactamente el desperdicio que está sacando hoy. Sí, bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Así es, ok. Bueno, si habla tu servidor Jorge Gómez, ¿cómo está todo? Sí, mira, existe ese problema. Yo desde que estuve en INTE lo hemos estado manejando, no lo ha querido entender ni la Secretaría de Hacienda ni la Secretaría de Economía. En relación con el desperdicio de las cajas de empaque y embalaje, se consideran como un todo, entonces sí quedan clasificados, así lo considera la fracción 12 del artículo 2 de la ley aduanera, se consideran desperdicio, entonces tendrían que retornar al extranjero, pero no están reportados. Lo del EB del empaque no se puede utilizar porque eso es nomás para empaque susceptible de reutilizarse. Las cabinas se les van a reutilizar, las canastas, todo lo que sea reutilizable. Las cajas de cartón que vienen como embalaje sí quedan declaradas como un todo, pero no quedan clasificadas. Entonces ahí es el problema, es que sí, si él está utilizando, descargando de cartón que él importaba temporalmente, pues claro, tenía que llegar el momento en que se le agotara el saldo, porque ese es un saldo que no tiene declarado. Nosotros ya hicimos una propuesta para cuando se declare, se tenga que descargar ese tipo de empaque que no está clasificado, porque queda como un todo con la mercancía que se importó. Estamos solicitando al SAT crear un identificador para que cuando ese desperdicio de cartón, bolsas de plástico, todo lo que sea material de embalaje y se transfiera o te exporte, que haya un identificador, nomás indicar en qué pedimento venía, pero para cada evento entonces se tendrían que reportar en el pedimento los pesos netos y los pesos brutos. El peso neto lo descarga todo de su anexo 24, el material de empaque no, porque el peso que metes en el anexo 24 es el peso neto de los componentes, no del material de embalaje. Entonces, si tú tienes mercancías que pesan, puede decir cualquier cosa, 1 tonelada, a lo mejor el embalaje, voy a decir, son 100 kilos y 900 kilos de materias primas. Cuando tú descargas de tu anexo 24 te va a descargar 900 kilos y te quedarían 100 kilos para el material de embalaje que queda declarado como un todo con las mercancías que se importaron y que se puede utilizar un identificador, nomás que el SAT no ha dado respuesta. Entonces sí está medio ambiguo ahorita, no hay manera de demostrarlo, pero la ley te indica que le tienes que dar el campo de desperdicio, pero no existe el mecanismo para declararlo, descargarlo correctamente. Gracias, licenciado Jorge.
Muchas gracias, Jorge. Precisamente esa era la consulta. No sé si tengan otro comentario acerca de eso. Okay. Buenas tardes, como más para agregar ya para complementar lo que es la parte del embalaje, en este caso pues también sucede que al momento de a veces importamos mucho empaque y ese empaque genera mucho IGI. También si no recuerdo, tenemos por ahí como un beneficio de, no sé, digamos que tenemos unas partidas de embalaje y les podemos agregar una leyenda a nivel partida y con forma de pago 5, y en este caso si el pedimento es muy grande y esos empaques generan un IGI considerable, podemos aplicar forma de pago 5 al IGI con la leyenda del empaque, y en este caso lo podemos el por eso materiales de empaque. No va a ser un tip en el caso cuando mezclamos materias primas y embalaje, que lo más sano es separar el embalaje cuando importamos generar un impuesto, utilizar ese tip, ¿no? Que nos ayuda mucho y realmente nos ahorramos ahí un IGI. Gracias, José. Pues precisamente esa era la consulta que le quería hacer a Jorge, que es el experto. Y pues terminando, para dar fin a esta parte de anexo 24, la generación, como les comentaba, de reportes de descargos, considerar los periodos a descargar, la verificación de todos los pedimentos que se hayan descargado en el periodo, todos los pedimentos de exportación del periodo corrido. La generación automática de los reportes, sí evitar en lo que se pueda, a medida de lo posible, modificaciones manuales, a intentar hacer el reporte de descargos o generar el informe automático desde el sistema para respetar esta descarga que está generando, ¿no? Si estamos tal vez en un proceso de reconstrucción y demás, si estamos reportando informes de descargos pues para cumplimiento, pues podría ser una opción, pero ya en una descarga normal, en un flujo de una operación normal, generar un reporte del sistema anexo 24 como tiene que ser, y como les comento, sí hacer estas validaciones de que esté considerando las formas de pago 21-22 o las del inventario inicial, que a esta fecha ya no tendríamos inventario inicial más que activos fijos, pero las formas de pago que vayan a tener una cuenta dentro del portal. Si no, vamos a empezar a generar o sobre descargos o generar un reporte que vayamos a subir y nos va a dar un error porque nos va a decir que no tenemos una fracción a descargar. Al final, la carga de los reportes de descargos y el aseguramiento del estatus válidos dentro del periodo. La autoridad nos comenta que si subimos un reporte de descargos, por ejemplo, de octubre, tiene que quedar válido dentro de octubre. Entonces, generalmente tarda unos 3-4 días hábiles en validarse un reporte de descargos. Entonces, subirlo se sugiere un 20 de octubre a lo mucho, el 20 del mes, esperarnos los 5 días hábiles para saber si tenemos un estatus válido. En caso de no tenerlo, no cuenta, o sea, tienes que tenerlo arriba y tienes que tenerlo con estatus válido. Si no tenemos un estatus válido, nos va a generalmente decir el portal cuál es nuestra incidencia. Reportamos una fracción que no tenía que ser, un pedimento que no tenía que ser, ahí nos va diciendo tal vez el formato es el que tenemos mal, le pusimos un punto y coma, le pusimos un identificador que no era, etcétera, ¿no? Entonces ahí mismo nos va a decir el sistema, en este caso el portal del sistema de control de cuentas de créditos y garantías, qué es lo que tenemos mal, y para volver a cargar el reporte y asegurarnos que hemos cargado los reportes de todo el periodo. Si estamos haciendo descargos, un reporte de descargos por mes, de enero a diciembre, tenerlos todos y tenerlos válidos. Si no, igual en cada estatus de estado de cuenta que nos llega el portal mensual, ahí nos va a decir cuáles son las claves de pedimento que nos faltan por presentar, ¿no? Entonces siempre tener en cuenta esa parte. Como les comentaba, nos vamos a inmiscuir más en la parte de anexo 31, cómo revisar el portal, qué tenemos que considerar para los reportes de descargos próximamente, pero por el momento, para dejar cerrado la parte de la descarga dentro del anexo 24, estas serían las consideraciones. No sé si tengan una duda adicional, algo más que decir.